Gálatas capítulo 1. Los primeros dos capítulos son personales y la palabra clave es evangelio, que se halla 10 veces en esos 45 versículos. La meta de Pablo era mostrar que su mensaje y ministerio vinieron directamente de Cristo y no de los hombres. Pablo no predicaba un mensaje de segunda mano, aprendido de Pedro o de cualquier otro de los apóstoles. Antes bien, Dios tuvo el cuidado de mantener el ministerio de Pablo separado de los 12, para que ninguno pensara que Pablo recibió ese ministerio de los apóstoles. El anuncio de Pablo de su evangelio, versículos 1 al 5. Los judaizantes que fascinaron a los Gálatas, capítulo 3, versículo 1, les decían que el apostolado y mensaje de Pablo no eran fidedignos porque le faltaba el endoso oficial de Jerusalén. Nosotros recibimos nuestras credenciales de Pedro, decían, como si la aprobación de los hombres contara para saber si un predicador es enviado por Dios. Pablo empieza su carta afirmando que su mensaje y ministerio vino directamente de Jesucristo. Nótese que Pablo usa el Nilo en los versículos 1, 12 y 7. De inmediato expone el evangelio que predicaba. El evangelio de Pablo se centraba en Cristo, su muerte, sepultura y resurrección, y no en Moisés o la ley. Era un evangelio de gracia que traía paz. Era un evangelio de libertad. Los judaizantes llevaban a las iglesias a la esclavitud de la ley. Capítulo 2, versículo 4, capítulo 3, versículo 13, capítulo 4, versículo 9. La muerte de Cristo nos ha librado de este presente siglo malo y nos ha dado una nueva posición en libertad. Capítulo 5, versículo 1. No es de sorprender que Pablo añadiera: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Versículo 5. Ojalá que nunca confundamos el contenido e intención del Evangelio. El Evangelio no es seguir a Cristo e imitar su vida, sino recibir a Cristo por fe y permitirle que Él nos haga libres. En el Evangelio no da cabida a una salvación que se obtenga al guardar la ley. El asombro de Pablo por su alejamiento. Capítulo 1, versículos 6 al 10. Dos cosas maravillaban a Pablo. 1. De que después de experimentar la bendición de la salvación, capítulo 3, versículo 1 al 5, se hayan alejado tan pronto hacia otro mensaje. 2. Que se alejaran de él, Pablo, que había sufrido para llevarles a Cristo. La palabra griega para alejarse, versículo 6, es un gerundio, literalmente alejándose. Estaban en el proceso de alejarse de la gracia sencilla hacia una mezcla de la ley y la gracia. En capítulo 5, versículo 4, Pablo dice: de la gracia habéis caído, salido. Esto no implica que hubieran perdido su salvación, sino más bien que habían salido de la esfera de la gracia y entrado a la esfera de la ley. Gracia quiere decir: dependo de Dios para suplir mis necesidades. Mediante la ley trato de manejar yo mismo las cosas, con mis propias fuerzas. Estaban desviando sus ojos de la gracia y poniéndolos en las obras de la ley. El apóstol habla con energía al condenar cualquier otro evangelio, sin importar quién fuera el predicador, incluso un ángel. Tenga presente que hay muchos evangelios, mensajes de buenas nuevas, pero un solo evangelio de la gracia de Dios, conforme Pablo lo predicaba. Abraham creyó al evangelio, capítulo 3, versículo 8. La buena nueva de que por medio de su simiente serían benditas todas las naciones. En todas las épocas los hombres se han salvado al creer en cualquier promesa que Dios les reveló.
Noé creyó a la palabra de Dios respecto al diluvio y el arca. Abraham creyó la palabra de Dios respecto a su simiente prometida. Hoy nosotros creemos la palabra de Dios respecto a la muerte y resurrección de su Hijo. Desde la llegada de Pablo y la revelación de la justificación por fe, no hay otro evangelio. El evangelio del reino que se enfatiza desde Mateo capítulo 3 hasta Hechos capítulo 7 no es nuestro mensaje hoy. El argumento de Pablo para su ministerio, capítulo 1, versículo 11 al 24. En estos versículos Pablo procura mostrar su independencia de los 12 y de la iglesia de Jerusalén. Recibió su evangelio, sino más bien que habían salido de la esfera de la gracia y entrado a la esfera de la ley. Gracia quiere decir, dependo de Dios para suplir mis necesidades. Mediante la ley trato de manejar yo mismo las cosas, con mis propias fuerzas. Estaban desviando sus ojos de la gracia y poniéndolos en las obras de la ley. El apóstol habla con energía al condenar cualquier otro evangelio, sin importar quién fuera el predicador, incluso un ángel. Tenga presente que hay muchos evangelios, mensajes de buenas nuevas, pero un solo evangelio de la gracia de Dios, conforme Pablo lo predicaba. Abraham creyó al evangelio, capítulo 3, versículo 8. La buena nueva de que por medio de su simiente serían benditas todas las naciones. En todas las épocas los hombres se han salvado al creer en cualquier promesa que Dios les reveló. Noé creyó a la palabra de Dios respecto al diluvio y el arca. Abraham creyó la palabra de Dios respecto a su simiente prometida. Hoy nosotros creemos la palabra de Dios respecto a la muerte y resurrección de su Hijo. Desde la llegada de Pablo y la revelación de la justificación por fe, no hay otro evangelio. El evangelio del reino que se enfatiza desde Mateo capítulo 3 hasta Hechos capítulo 7 no es nuestro mensaje hoy. El argumento de Pablo para su ministerio, capítulo 1, versículo 11 al 24. En estos versículos Pablo procura mostrar su independencia de los 12 y de la iglesia de Jerusalén.